Hola, mi nombre es Cintia Chafloque. En esta oportunidad voy a explicar un problema de equilibrio en una partícula. Para la resolución del siguiente problema, tenemos la simulación de los dos postes como nos indica el problema. El poste D, el cual nos piden hallar la altura, y el poste C, que la altura es de 24 pies. Tenemos el punto A y el punto B, con un peso cada uno de 50. En el punto B trazamos una tensión de B a C y una tensión de A a B. En la tensión T a B tenemos que un triángulo rectángulo, porque las medidas de ambos lados son iguales, 6pi y 6pi. Si no lo ves de esta manera, también puedes hallarlo utilizando la tangente a la -1 de 6 entre 6, igual el ángulo, lo cual te va a salir que el ángulo equivale a 45 grados. Procedemos a hallar B. La sumatoria de fuerza Y igual a 0 es la tensión BC por el seno de 45 menos 50 igual a 0, donde despejando tenemos que la tensión BC es igual a 70,7 pies. Seguimos con la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, donde sería menos T AB más T BC por el coseno de 45 igual a 0. Como ya hallamos la tensión BC, reemplazamos, despejamos la ecuación y nos queda que la tensión AB es igual a 50 pies. En el punto A trazamos una tensión de T a D y una tensión de T a B, señalando el peso de 50, como nos señala el problema. Hacemos sumatoria de fuerzas y tenemos que la fuerza X igual a 0 equivale a 50 menos la tensión TAD por el coseno de φ igual a 0. Como no conocemos la tensión AD ni el coseno de φ, esa ecuación la dejamos ahí. Continuamos con la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, donde tenemos que la tensión AD por el seno de φ menos 50 es igual a 0. Tenemos dos ecuaciones, la cual podemos igualar. La tenemos de la siguiente manera. La tensión AD por el coseno de φ es igual a la tensión de AD AB por el seno de φ. Eliminamos tensiones y nos quedaría coseno de φ igual a seno de φ. Un triángulo rectángulo que tenga sus ángulos iguales sería el de 45 grados. Como estamos trabajando con un triángulo rectángulo de 90 grados, sería el adecuado. Con la ecuación anterior que dejamos en la sumatoria de fuerza X, podemos reemplazar el ángulo y hallar la tensión AD, la cual nos pide el problema. Quedaría que 50 menos la tensión AD por el coseno de 45 es igual a 0. La tensión AD es igual a 70,7 pies. Una vez hallado eso, podemos reemplazar que el ángulo de 45 tendría los lados iguales. Como ya tenemos un lado que es 5 pies, como nos señala el problema, entonces la altura del poste D equivale a 5 más 18, que da igual a 23 pies. Las respuestas serían la altura igual a 23 pies y la tensión AD igual a 70,7 pies. Hola, mi nombre es Alexis Roberto Narro Guerra, estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad Privada del Norte, sede Breña. En esta ocasión les voy a demostrar un ejercicio de equilibrio de cuerpo rígido, del libro de Hibbeler, el ejercicio 5.24. Eh, bueno, en este caso le voy a explicar sobre el ejercicio de Hibbeler, eh, ejercicio 5.24,
que trata sobre equilibrio de cuerpo rígido. Este ejercicio nos dice, ¿no? Determine la magnitud de la fuerza presente en el pasador situado en A y en el cable BC necesarias para soportar la carga de 500 libras, o sea, esta esfera de acá. Ignore el peso del pescante AB. Tenemos este cuadro que yo hice ejemplificando todos los datos que se pueden hallar en este cuadro. Tenemos principalmente el peso de la esfera, que son 500 libras. Tenemos esto de acá que nos dicen que son 8 pies. El pescante, discúlpeme, que son 8 pies. Tenemos la fuerza AB por el seno de 35 y acá por el coseno de 35. En estos casos vamos a utilizar todo lo que es la sumatoria de fuerzas del eje Y. En este caso sería de los momentos. Acá tenemos la tensión CB, en este caso le he puesto fuerza CB, que sería, en este caso, en el eje Y, fuerza de CB, seno de 22, y acá fuerza CB, coseno de 22. Reemplacé las distancias por estas letras con el simple hecho de poder identificarlas más adelante de una forma mucho más clara. En este caso de A hasta O es J, de C hasta A es L y de C hasta O es I. Tenemos estos datos, entonces el peso de la esfera son 500 libras. La sumatoria de momentos es la distancia por la fuerza, que sería igual a 0. Hallando en todos los puntos sería de esta forma, ¿no? Que L, que sería la distancia entre C hasta A. ¿Por qué hasta A? Porque este es nuestro torque. Este es el punto en donde se soporta todas las fuerzas que se muestran en el ejercicio, de la esfera y de la tensión misma, ¿no? Entonces sería L por la fuerza CB por el seno de 22, que estaría en la sumatoria de fuerzas en el eje Y, más 0, porque estamos en el momento de fuerza AB. Sería 0 por el momento de fuerza AB, seno de 35, menos J, que sería la distancia desde A hasta O, por 500 libras, que sería el peso, que sería igual a 0. Tenemos el otro dato, que sería que I es L más J, que es como decir que L es I menos J. Acá descompuse el primer triángulo notable que podemos ver desde A o B, que sería 8, acá he puesto K, y acá el J desde A o O. Descomponiendo y utilizando lo que sería la igualdad de senos, nos decimos que K es igual a 8 por el seno de 35, que sería igual a 4.589 pies. Igual con J, en este caso utilizamos el coseno, sería lo mismo que decir el seno de este ángulo de acá, así que le puse coseno de 35 como para obviar el hallar este ángulo, ¿no? Que en estos casos va a ser innecesario, ya que no lo vamos a necesitar en su totalidad, que sería entonces 8 por coseno de 35, que sería igual a 6.553 pies. Entonces hice este tercer triángulo. Este tercer triángulo es el triángulo COB, con el que podemos hallar toda esta parte de acá, que sería el I. Como ya sabemos, tenemos el K. Entonces, haciendo la igualdad de senos, pudimos deducir que I sobre el coseno de 22, que es el seno de este ángulo de acá, sería igual a a 4.589, que es el K, sobre el seno de 22, que es opuesto. Resolviendo, nos sale que I es igual a 11.358 pies. Entonces podemos deducir que L es 11.358 menos 6.553, que sería igual a 4.805 pies. Entonces volvemos a esta de acá reemplazando. Esta es nuestra ecuación y esta sería reemplazando todo. Sabemos que todo número multiplicado por 0 se elimina. Esta de acá pasa acá al lado 0 como positivo. Y reemplazamos que L es 4.805
y J es 6.553. Resolviendo esto de acá, nos sale que la fuerza de CB es 1820 libras en un sentido antihorario. ¿Qué nos da a deducir este ejercicio? Que la fuerza que ejerce esta tensión hace que el pescante se mueva para este lado. O sea, de que esto hace que se mueva para este lado, moviendo la esfera también para acá. O sea, el sentido en donde va el pescante es también antihorario. Lo más difícil en este ejercicio fue hallar el torque, ya que no te lo dicen o no te lo dan. Tú tienes que deducirlo de acuerdo a la imagen, ¿no? Esto es todo y espero que se haya entendido en su totalidad. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Olga Buenaventura. Para el día de hoy vamos a resolver un ejercicio de mecánica en resistencia de materiales del tema 2, equilibrio de una partícula en 3 dimensiones. Para el ejercicio 1 tenemos que determinar la magnitud de tensión que soporta cada cable para sostener un bloque de 120 newtons como se muestra en el gráfico. Para el siguiente ejercicio vamos a necesitar los siguientes pasos. Paso 1. Tenemos que hallar las coordenadas de cada tensión en el sistema. Para la tensión AB, del punto A hasta este punto B, tiene una distancia de -3 en el eje X, una altura de 8 en el eje Z y una profundidad de -4 en el eje Y. Para la tensión AC, de A hasta el punto C, tiene una longitud de -3 en el eje X, tiene una altura de 8 en el eje Z y una profundidad de 4 en el eje Y. Para la tensión AD, vemos que está en la misma dirección del eje X y los demás son 0 porque no tiene ni profundidad ni altura. Y por último, para la tensión que ejerce el peso de la caja, es una vertical hacia abajo, por lo que sería -120K. Y X y Y serían 0. Para el paso 2, armamos cada una de las tensiones. La tensión que va desde A hacia B se obtiene con la magnitud de A hacia B multiplicándolo con el valor unitario de A hacia B. Como no conocemos tal magnitud del vector AB, lo dejamos indicado y lo multiplicamos por el unitario, el cual serían las coordenadas que hallamos en el paso 1, sobre la magnitud del vector. Entonces esto queda expresado como la tensión AB es igual a la magnitud AB porque no nos dan un valor, por -3i menos 4j más 8k sobre la raíz cuadrada de la suma de 3 al cuadrado, 4 al cuadrado y 8 al cuadrado, dando como resultado -3 sobre 9.4 por tensión AB en I, menos 4 sobre 9.4 tensión AB en J y más 8 sobre 9.4 tensión AB en K. Y aplicamos el mismo proceso para cada una de las tensiones. Tensión AC, tensión AD. Y por último, la tensión en el peso, la cual está en la parte negativa del eje Z. Entonces esto es igual a la magnitud que nos dan como dato 120 newtons y en dirección a -z porque no tienen los otros componentes. Entonces lo dejamos expresado como 0i, 0j y -120k. Para el paso 3
Sabemos que una de las condiciones necesarias de este tema es que la sumatoria de las fuerzas sea igual a cero. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z serán igual a cero. Lo colocamos en un sistema de ecuaciones para hallar los resultados en una calculadora. Entonces, tomamos de cada uno de los 4 vectores sus componentes en Y. Sacándolo como factor común, tenemos menos 3 sobre 9.4 tensión AB, menos 3 sobre 9.4 tensión AC, más TD igual a 0. Para las componentes en J, tomamos menos 4 sobre 9.4 tensión AB, más 4 sobre 9.4 tensión AC, más 0 en tensión AD, igual a 0. Y para las componentes en Z, sacándole factor común, sumamos 8 sobre 9.4 tensión AB, más 8 sobre 9.4 tensión AC, y más 0 en tensión AD, igualándolo a 120 por el peso del bloque. Y por último, para el paso 4, introducimos los valores hallados en la calculadora y obtenemos los siguientes resultados. X, que sería igual a la tensión AB, nos da un resultado de 70.5 newtons. Y, que sería igual a la tensión AC, 70.5 newtons. Y Z, que sería la tensión AD, unos 45 newtons. Y esos serían los resultados de las 3 tensiones. Profesor, buenas noches. Mi nombre es Renzo Alejandro Rodríguez Castillo y voy a resolver un ejercicio de la semana 3 del tema de cuerpos rígidos en equilibrio. Bien, el problema me pide hallar cuál es la tensión y cuál es la reacción en el gozne. Esta es la tensión, T, y cuál es la reacción en el gozne. Para hallar eso nosotros tenemos que realizar la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de momentos. Para hallar la sumatoria de fuerzas, por ejemplo, sumatoria de fuerzas en el eje X, tenemos aquí. Esto sería por los ángulos externos e internos. Tenemos que aquí también sería 60 grados. Y aquí tendríamos T coseno de 60. Y aquí T seno de 60. Bien. En el eje X podemos observar ahí que tenemos una fuerza. Sumatoria de eje X es igual a 0. Acá tenemos la sumatoria. Acá tenemos la fuerza X, porque sabemos que acá existe una fuerza X y una fuerza Y. Entonces, la fuerza X positiva, esto se va para la izquierda, sería negativo, menos la tensión en el seno de 60 igual a 0. No tenemos más fuerzas en el eje X. De la misma manera entonces sería acá. Sumatoria de la fuerza en Y es igual a 0. Pero nosotros nos damos cuenta que nos dice que el peso de la viga pesa 90 newton. La viga desde el centro, 90 newton. Y la longitud es 2 metros. 1 metro y 1 metro. Porque es la mitad, todo sería 2 metros. Bien. Entonces, tenemos una fuerza en Y positiva. Tenemos una fuerza de menos 90. Tenemos una fuerza de menos 150 porque va para abajo.
y una que va para arriba. Entonces sería más t coseno de 60 igualado todo esto a 0. Pero no tengo la tensión. Entonces la tensión lo voy a hallar con los momentos. Esto podría dejarlo en función de x es igual a t seno de 60. Esto de la misma manera, función de y es igual a, se suma, pasa como positivo, 240. Esto pasa con signo negativo, menos t coseno de 60. Entonces lo dejo ahí un momento y voy a ver los momentos. Pero los momentos me dicen que es la fuerza por la distancia y ambos tienen que ser perpendiculares. Acá, por ejemplo, esta fuerza tendría que tener una distancia de acá. Entonces, todo esto es 90. Si esto es 50, esto sería 40 grados. Por acá lo vamos a poner 40 grados. 40 grados. Bien. En el triángulo pequeño, esto vale 1. En el grande, que sería con esto, con 150, esto vale 2. Para saber la distancia, ¿no? Entonces, esto sería, como es 90 es 1, sería coseno de 40 y seno de 40. Acá, de la misma forma, tendríamos 2 coseno de 40, 2 seno de 40. Bien, entonces la sumatoria de momento es igual a 0. Me falta ese triángulo. Acá tenemos una distancia y también trazamos una perpendicular, pero necesitamos saber este ángulo. ¿Cómo lo sabemos? Ya que la suma de triángulos de todos los ángulos suma 180. Esto sería 110, acá sería 70 y este ángulo pequeño vendría a ser 20 grados. Entonces ahí sí, ganaríamos una t coseno de 20 grados y acá sería t seno de 20 grados. Bien, entonces ahora sí, la sumatoria de momentos que tenemos podemos ver acá. La fuerza, Newton va para abajo en sentido horario, entonces vendría a ser negativo. Menos 90 por la distancia, que sería esto. Coseno de 40. De la misma forma acá 150 por 2 coseno de 40. ¿Qué otra fuerza tengo? La de acá. Pero esta fuerza va para arriba. Entonces es antihoraria. Antihorario. Como es antihorario, tendría que ser positivo. Sería más t coseno de 20 por la distancia, que es 2 metros, igual a 0. Bien, entonces con todos estos datos ya puedo obtener la tensión. La tensión lo hallaría despejando, sería t coseno de 20 por la distancia que es 2 es igual a menos 90 coseno de 40 menos 150 por 2 por coseno de 40. Esto me vendría a dar menos 298.76, pero como pasa, con signo cambiado sería 298.76. Entonces acá tendría la tensión
me da 158.97 newton. Ahora ya tengo la tensión. La tensión lo reemplazaría acá, el cual me daría una función de x que es igual a 158.97 por el seno de 60, me saldría 137.67 newton. De la misma forma acá, ¿no? La función de y sería 240 menos 158.97 por coseno de 60. Esto me da 160.515 newton. Y ahí está el resultado. ¿Cuál es la tensión? La tensión en la cuerda T es 158.97 newton. ¿Cuál es la reacción en el gozne? En el eje X tenemos una fuerza de 137.67 newton y en el eje Y tenemos una fuerza de 160.515 newton. Gracias.